tardes. Tengan todos muy bienvenidos, sean especialmente los que nos visitan a esta iglesia Aposento Alto de Brandon, donde no tenemos otra intención que exaltar, glorificar, manifestar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien le trajo a usted aquí hoy en esta tarde. No tenemos más nada que dar que no sea compartir el amor de Dios manifestado en una cruz para salvación de todo aquel que se considera pecador y necesitado de la gracia de Dios para obtener, recibir la salvación que Cristo en la cruz del Calvario pues entregó para todo aquel que crea. Hoy estamos comenzando una serie de predicación. Se titula Ordenando la Casa y va a estar enmarcada en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Es decir, estoy complaciendo peticiones, no obstante eso, es lo que hacemos normalmente como pastor desde hace muchos años, predicar expositivamente y consecutivamente la palabra del Señor. Así que ya sabes, la serie se titula Ordenando la Casa y este tiempo que vamos a tener hoy es la introducción de esa serie. Y el mensaje se titula La Iglesia muestra a Cristo. Y vamos a estar predicando todo el libro. Es decir, que el sermón se va a acabar a las 5 o las 6 de la tarde. No, no es cierto. Va a ser breve, Dios mediante. Dice Mateo capítulo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La iglesia tiene un llamado muy grande, una parada muy alta, una tarea muy importante: mostrar a Cristo al mundo. La tarea de la iglesia es mostrar a Cristo al mundo. Tú y yo, cristiano, tú y yo, hermano, tú y yo, miembros de la iglesia Aposento Alto de Brandon, tenemos la importantísima tarea, la extraordinaria tarea, juntamente con todos los cristianos que en todo lugar nombran y exaltan el nombre del Señor, de mostrar a Cristo al mundo. Cuando Pablo escribe a Timoteo, no lo está enviando a iniciar una nueva iglesia, lo está enviando a Éfeso, una ciudad con historia, pero en crisis. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 62 al 64 después de Cristo, después de su primer encarcelamiento en Roma. Fue enviada a Timoteo, quien se encontraba enviado por Pablo en la ciudad de Éfeso. La semana pasada hablamos del capítulo número 1 de Éfeso. Y Pablo les está ilustrando, les está escribiendo maravillas de lo que es la iglesia, de lo que somos nosotros y cuál es nuestra razón de existir, exaltar, glorificar, dar gloria y alabanza al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el nombre de nuestro Dios. Tú fuiste escogido, tú fuiste adoptado, tú fuiste hecho renacer, tú fuiste salvado, tú tienes una herencia, tú tienes al Espíritu Santo de Dios contigo que te sella hasta el día de la redención, cosas de las cuales tal vez no somos conscientes ni logramos discernir o abarcar en nuestra mente todo lo que eso significa, y por lo cual el apóstol Pablo oraba para que Dios diera espíritu de revelación y sabiduría a la iglesia para que pudiera entender a plenitud todo lo que significaba la obra de Cristo en la cruz a favor nuestro. Así que Timoteo se encontraba en esa ciudad, en Éfeso, en esa iglesia, con el propósito de fortalecer, corregir y reformar una iglesia que enfrentaba desviaciones doctrinales y crisis de liderazgo. Su misión era exigente, era reorientar a la iglesia hacia la verdad central del Evangelio. En Hechos 19, Pablo la plantó entre persecución y avivamiento. En Hechos 20,
citó a todos los hermanos y los ancianos y les advirtió que vendrían falsos maestros. Y ahora, para el tiempo en que Timoteo tiene que ir a Éfeso, esa advertencia se ha cumplido. La iglesia se ha desviado del evangelio. Por eso es que Pablo envía a Timoteo a poner orden en la iglesia, no con creatividad humana, sino con un retorno al centro, al evangelio, a la obra de Jesucristo, al ministerio de la piedad manifestado en Cristo, Dios hecho carne, habitando entre nosotros. Para poner todo en su lugar, Timoteo va a tener una labor difícil que necesitará mucho ánimo, pues va a estar haciendo algo que las mujeres saben perfectamente bien lo que significa en otro contexto: ordenar la casa. Los hombres sabemos qué cosa. Tal vez regar. ¿Y los niños qué saben? Regar. ¿Quién toca ordenar? Mamá. La mujer de la casa es la que tiene que venir después poniendo todo en su lugar. Claro, porque ella es la que sabe dónde se van las cosas. Los demás no sabemos. Pero ella lo sabe y por lo tanto le toca poner todo en su lugar. La tarea de Timoteo es una tarea gigantesca: ordenar la iglesia de Éfeso. Así se llamará la serie que empezamos la próxima semana, y hoy es su introducción: ordenando la casa. ¿Para qué existe un faro? ¿Para qué existe un faro? Los que han montado aquí crucero. Yo no. En el crucero que más yo he estado es en la línea de ferrocarril. En otro aún no me he montado. ¿Para qué existe un faro? Muy fácil, es simple. Lo vemos en la película, lo vemos en un muñequito y luego tal vez lo hemos visto en la vida práctica. Para redirigir la luz. Para eso existe un faro. La redirige reflejándola a través de espejos. Y por ejemplo, en el Morro de La Habana, ¿qué hace el morro? Todas las noches usted ve que hay un haz de luz que da vuelta a la ciudad. Ahora se debe ver más que nunca porque no hay corriente. ¿Entiendes? Y entonces tú lo ves que da vuelta por todo lugar y los barcos allá a lo lejos lo pueden ver. Dailer, si alguna vez fue allá al Cabo de Maicía, a La Concha, al Faro, en el extremo oriental de Cuba, pues ahí también hay un faro que hace la misma función: girar toda la noche en medio de la oscuridad para que los barcos sepan qué cosa. Que hay tierra y que hay peligro, por supuesto. Que hay que alejarse de esa luz porque si no van a encallar y van a tener un naufragio. Entonces, lo que hace un faro es redirigir la luz, la refleja. Así pasa también con la iglesia. La iglesia no inventa el evangelio, simplemente lo tiene que reflejar, lo tiene que mostrar. Amados hermanos, la iglesia existe ¿para qué? Para glorificar el nombre de Dios, para darle honra y alabanza, mostrando a Cristo al mundo. La iglesia existe para mostrar a Cristo al mundo. ¿Cómo es que entonces la iglesia muestra a Cristo al mundo? Y entonces aquí entramos en primera a Timoteo, que nos dice cómo es que la iglesia muestra a Cristo al mundo. Yo no voy a leer toda la carta, eso vendrá en los días sucesivos, pero sí voy a leer lo que es la declaración de propósito, la razón por la cual Pablo le escribe a Timoteo esta primera carta. Dice 1 Timoteo capítulo 3, versículos 15, 14 al 16. Dice Pablo: esto te escribo, aunque tengo la certeza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el misterio revelado a tu iglesia. Y gracias porque esta obra la anhelaron hacer los ángeles y tú nos las encomendaste a nosotros.
predicar el Evangelio, vivir el Evangelio, mostrar a Cristo a la humanidad. Que tú nos ayudes, Señor, a través de tu palabra a entenderlo y hacerlo, Señor. Que como iglesia podamos ser instruidos, edificados, fortalecidos, consolidados en la fe para cumplir el propósito por el cual estamos aquí en este mundo. Ayúdame ahora a mí a predicar tu palabra, Señor, y hacerlo para tu gloria y honra. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Así que lo primero que encontramos en esta pequeña carta, que tiene 6 capítulos solamente, no piensen que vamos a estar 4 años predicando esto, son 6 capítulos simplemente. ¿Cómo es que la iglesia muestra a Cristo al mundo? Bueno, en primer lugar, la iglesia muestra a Cristo proclamándolo con doctrina sana. Primera Timoteo, capítulo 1, y en el 4, Pablo hace referencia a lo que tiene que predicarse en la iglesia. Pablo encarga a Timoteo que confronte a los falsos maestros. Eso lo podemos ver en el inicio propiamente de la carta. Habían personas que estaban en Éfeso enseñando una doctrina diferente. El otro día le hablaba a un grupo de hermanos que la iglesia bautista de Brandon, o la iglesia Aposento Alto de Brandon, es una iglesia monótona. Nuestro mensaje podría ser calificado como monótono. Aunque podamos predicar todos los libros de la Biblia, todos los versículos, todos los capítulos, en fin de cuentas, hay un solo nombre que va a ser predicado. Hay un solo nombre que va a ser exaltado. Hay un solo nombre que va a ser manifestado. Y es el nombre de Jesucristo. Y yo no estoy inventando nada. Cuando uno va a Lucas capítulo 24, Jesús dijo que toda la Escritura da testimonio de mí. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos en cualquier parte de la Biblia, tenemos que encontrar a Cristo. ¿Saben por qué? Porque ahí está Cristo. Y yo no puedo hacer otra cosa que encontrarlo y manifestarlo y darlo a conocer. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 21 o 22. En todas esas páginas y en todos esos libros de quien se habla exclusivamente es acerca de Jesucristo. Y habían falsos maestros que estaban predicando cualquier otra cosa que no era a Cristo. O estaban predicando a Cristo y cualquier otra cosa que no tenía nada que ver con Jesucristo. Estaban enseñando ley sin entendimiento, mitos y genealogías que desviaban del Evangelio. Estaban enseñando ley sin tener la capacidad siquiera de discernir lo que estaba implícito o escondido en esa ley. Simplemente no veían a Jesucristo por ningún lado. Estaban generando debates sin edificación, alejando a la iglesia del verdadero misterio que se había revelado en una cruz. Cuando uno lee Efesios capítulo 6, 19, en la carta que tiene que ver con esta directamente, dice Efesios 6, 19 de esta manera: y por mí oren, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio. ¿De qué cosa? Del Evangelio. Cuando uno sigue leyendo y va a Colosenses un poquito más adelante, después de pasar Filipenses, dice el capítulo 1, versículo 27, dice de esta manera: a quienes Dios quiso dar, hablando de la iglesia, dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, ¿qué cosa? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y cuando uno va a Colosenses 4:3, dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y si seguimos más adelante vamos a encontrar la palabra misterio en muchos lugares, siempre refiriéndose a ¿qué? Al misterio de Cristo, al misterio de Dios hecho hombre, al misterio del santo, el perfecto, el justo, muriendo en una cruz como un injusto, como un pecador, como un impío, para salvar a la iglesia.
para salvar a su pueblo, para salvar al pecador. Ese es el misterio que había estado oculto. Pero este es el gran problema de hoy. Hoy hay muchas iglesias que predican cualquier cosa, cualquier fórmula, cualquier camino, cualquier manera para el éxito, la prosperidad, la fama, la abundancia, la salud, el bienestar, en fin, fórmulas que sirven para todo. Pero no predican aquí. Y están llenas. Y tienen luces de todos los colores. Y tienen tremendos grupos de adoración y coros y por ahí para allá muchísimas cosas más. Y tremendos pastores. Y tremendo equipo. ¿Y dónde está el evangelio? Difícilmente lo encuentras. Porque se olvidaron de lo más importante. Es como el dicho dice, botaron al niño. ¿Y qué hicieron? Se quedaron con la palangana de agua sucia. No podemos olvidar a Cristo. No podemos sacar a Cristo de la fórmula. La iglesia existe. El mensaje del evangelio se predica para hablar exclusivamente acerca de Jesucristo. Y cuando tú oigas el mensaje va a hablar a tu corazón. Y va a hablar a tu necesidad. Y va a hablar a tu problema. Pero la intención no es resolverte el problema secundario. La intención es resolver tu problema más grande. ¿Sabes cuál es tu problema más grande? Tu pecado que te separa de Dios. Tu pecado que te aleja de Dios. Tu pecado que no te permite relacionarte con Dios. Y ese problema lo resolvió Cristo en la cruz del Calvario. La gente quiere resolver todos los demás problemas, pero quieren seguir viviendo una vida impía, una vida irresponsable, una vida desordenada, sin Dios, sin Cristo. ¿Qué va a pasar? Podrás ser millonario y podrás ser sano y próspero, pero sin Cristo estás perdido. Todo lo que usted ve va a pasar. Lo único que permanece es, según el Señor, mi palabra. Lo único que permanece es aquel que está fundado sobre la roca. Aquel que en la cruz ha visto al santo muriendo por él y humillado cae a sus pies, le recibe, le acepta, lo declara su Señor y Salvador y comienza a seguirlo. Y cuando uno hace eso, no importa más nada. Si me quieres hacer rico, Dios, si tengo que ser pobre, si tengo que ser sano o puedo ser enfermo, no me interesa. Lo único que yo quiero es, en mi circunstancia, ¿qué cosa? Vivir para tu gloria. Vivir para darte exaltación, vivir para ser de alabanza por siempre a ti. Yo no quiero otra cosa. No sé si tú lo entiendes de esa manera. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la justicia? La que se manifestó en la cruz. Y todas las demás cosas os serán. ¿Quieres poner orden en tu casa, en tu matrimonio, a tus hijos, en tu trabajo, en tu vida? Entrégate a Cristo, sirve a Cristo, ríndete a Cristo. En el devocional de la mañana, Alex hablaba acerca precisamente de servir a Cristo. Yo no existo para otra cosa y tú no existes como iglesia para otra cosa que servir a Cristo, mostrándolo a quién, al mundo que te rodea. Así que la iglesia hoy está en un gran problema. Hacen falta muchos Timoteos y hacen falta muchos Pablos y hacen falta que se pongan a escuchar la palabra de Dios y a predicar verdaderamente el evangelio. Dice Pablo que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. En el capítulo 4, Pablo exhorta a Timoteo a perseverar en la sana doctrina, porque por ella se salvarán, dice Pablo a Timoteo, él y los que lo oyen. ¿Cuál es la tarea de un pastor? Predicar el mensaje de salvación. Y si permanece predicando el mensaje de salvación, como bien dice ese texto en 1 Timoteo 4:16, que no puede ser malentendido, dice simplemente que te salvarás a ti mismo. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Y qué cosa es haciendo esto? ¿Qué cosa es el esto en este pasaje? Dice simplemente, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. ¿En qué? En la doctrina, en la sana doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo. ¿Y a quién más?
a los que te oyeren. El pastor no se puede dejar comprar. El predicador no se puede dejar vender porque me ofrezcan o porque quieran llevarme a su terreno los que buscan que una iglesia sea grande, que una iglesia sea próspera y demás. No. Mi tarea es predicar el evangelio. Y la Biblia dice que el Señor añadirá cada día a la iglesia los que han de ser salvos. No los añades tú, no los añado yo. No tengo que buscar otros caminos, otras puertas para que la gente venga. La única fórmula es la predicación del glorioso evangelio de Jesucristo, la sana doctrina. Una semilla buena da fruto bueno. ¿Sí o no? La doctrina sana que produce corazones limpios, fe sincera y amor verdadero. Pero una semilla contaminada o falsa doctrina contamina ¿qué cosa? Todo el campo y lo daña y lo echa a perder y nada va a servir. La iglesia tiene que predicar el evangelio y no legalismo o moralismo. Así que los maestros judaizantes, los que andan intentando hacer que la iglesia vuelva nuevamente a la ley, a guardar el sábado, a dejar de comer, a dejar de tomar, o a vestirse de una manera o vestirse de la otra, para intentar dar una muestra de aparente religiosidad delante del mundo, dice la palabra bien claro que no es lo que tenemos que hacer. Fuera todo legalismo y fuera todo moralismo, donde yo te enseño simplemente la fórmula para que lo logres tú, como ser más santo, más bueno, más justo y más perfecto. Tú no vas a lograr nada, tú siempre vas a ser un pecador miserable, perdido. Tú no sirves, ni yo tampoco. Todo lo que yo veo en mi mente constantemente, ¿qué cosa es? Pecado. Todo lo que este cuerpo clama, desea y anhela, ¿qué cosa es? Pecado. Mi primera respuesta ante los problemas y los desafíos de la vida, ¿cuál es? Por lo general es humana, es carnal, es impía. Eso te muestra a ti ¿qué cosa? Lo que tú eres, tu naturaleza humana, carnal, caída. Somos pecadores. Por lo tanto, necesitamos a Cristo. Basta de moralismo, basta de impartirte fórmulas para que tú puedas ser mejor o tu vida pueda cambiar. Yo tengo que predicarte a Cristo. Él es la solución a tu problema. Él y su cruz. Y tú creyendo en Él. Y tú arrepintiéndole de tu pecado y siguiéndole, entregándole tu vida para vivir para su gloria y honra. Lo que enseñamos cuando se predica el evangelio produce amor, fe y santidad. Eso es el fruto del evangelio. Santidad. Una vida conforme a la imagen de Jesucristo, una vida que imita a Cristo, una vida que sigue a Jesucristo. Cada maestro, cada predicador, cada miembro debe hablar y vivir centrado en el evangelio. Si tú vas a hablar, tienes que hablar de Cristo. Si tú vas a orar, tienes que orar de Cristo. Si tú vas a compartir lo que sea, una obra, una acción de caridad, tienes que tener en el centro el evangelio de Jesucristo. Preguntas para reflexionar. ¿Los mensajes que consumes te acercan a Cristo? Yo espero que usted sea un buen juez. Yo espero que usted tenga discernimiento, porque tenemos internet, tenemos YouTube y por ahí para allá todas las demás cosas, Instagram y por ahí para allá muchísimos recursos a nuestras manos. ¿Cuántos mensajes? ¿Cuánta música? ¿Cuántos predicadores? Yo no sé si tú los consumes o no, pero yo espero que si algún día los consumes, cuando lo confrontes con el evangelio de Jesucristo y con la cruz de Cristo, tú digas, esto no sirve. O tengas que decir, esto es bueno. ¿Ok? A este lo voy a escuchar. Recuerde que la mayoría de lo que hay en las redes no sirve. ¿Lo sabía? La mayoría de lo que hay en las redes no sirve. Es puro legalismo, es puro moralismo. Es una iglesia que busca por todas las vías llenarse para mantener al pastor. O mantener a los líderes. Para mantener templos, instituciones, como la Torre de Babel. Hacerse un nombre, hacerse una torre que llegue hasta el cielo y mostrar mi grandeza. Eso no es la razón de ser de la iglesia. Por eso, los mensajes que consumes te acercan a Cristo. ¿Tienes hambre por la palabra? ¿O lo que tú anhelas es entretenimiento cristiano? Yo sé que aquí tiene que haber gente que extraña las mímicas, las danzas, las obras, los shows, los espectáculos.
Porque venimos de ahí. Porque no llegamos al punto en que estamos hoy, el día en que me convertí. No, yo también pasé por un camino, por el que tú pasaste. Y es posible que hoy piense, ay, pero aquí no se hace esto. Ay, aquí no se hace aquello. Ay, aquí no se hace lo que hacíamos allá. ¿Quién te dijo a ti que la iglesia existe para eso? No estamos para eso. Estamos para que todo nuestro tiempo sea consumido por el Evangelio, por la predicación sana de las palabras de Dios. Amados hermanos, una iglesia que quiere mostrar a Cristo al mundo, empieza ¿por dónde? Por el regreso a la verdad del Evangelio. En segundo lugar, la iglesia muestra a Cristo con un liderazgo piadoso. Hombres de Dios. Pablo da instrucciones para la oración. En el capítulo 2 y el 3, el culto, los roles y el liderazgo. Los requisitos para obispos y diáconos comienzan ¿con qué? Con el carácter. No con la capacidad. Para ser un líder, tienes que buscar carácter cristiano. Una persona comprometida, transformada, regenerada, renovada, que el único que busca, ¿qué cosa es? Exaltar y glorificar el nombre de Cristo. ¿Por qué importa tanto el carácter del liderazgo? Porque esos líderes, según Pedro, los ancianos de la iglesia representan aquí a Cristo. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, tendremos que dar cuentas. Nuestra meta es hacer lo que hizo Cristo. Es cumplir el rol de Cristo, pastorear la grey de Dios. Mantener al cuerpo de Dios alimentado, fortalecido, respaldado, resguardado, consolado, animado. Pastorear. Guiar, alimentar, fortalecer constantemente al pueblo de Dios, no al pastor. No es para matar ovejas que el pastor predica o hace su ministerio. No es para ganar dinero, fama o fortuna que el pastor cumple su ministerio. No. El maestro de los maestros, el pastor de los pastores, ¿qué hizo? Se humilló y murió en la cruz. Se hizo siervo. ¿Siendo qué cosa? Dios, para dar su vida por nosotros. Lavó los pies. No fue lavado en sus pies. Sirvió la mesa. No le sirvieron la mesa. Eso fue lo que hizo Cristo. Los pastores representan a Cristo. Ellos sostienen la iglesia como columna y baluarte de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Ahí está. Dios fue manifestado en carne. Un ministerio indiscutible, indudable, la obra de Jesucristo consumada al venir a este mundo. Más tarde le voy a predicar esta porción. Esto es vital para una iglesia en necesidad de mostrar a Cristo al mundo. Los líderes deben encarnar el evangelio que predican, que meta. Qué parada tan alta, qué listón tan elevado para un simple pecador. Porque eso es lo que es un pastor. Es uno como tú, pero que ocupa una función diferente o un rol diferente dentro de la ley. Pero al final de cuentas, uno como tú. No vino del cielo como Cristo, salió de un banco. Salió del deseo de servir a Dios, de cumplir su voluntad, de predicar su palabra, de un llamado que experimentó para servir a Dios, para edificar la grey de Dios. Cristo vivió una vida perfecta y santa. El liderazgo entonces es reflejar su santidad, su humildad y su fidelidad. Por eso, una vez más, ¿cómo tiene que ser el pastor? Irreprensible. Esto es vital para una iglesia en necesidad de mostrar al mundo a Cristo. Los líderes entonces deben encarnar el evangelio que predican. Por eso hay una lista aquí
para ancianos, para pastores y diáconos, acerca de sus cualidades y carácter. En un templo, las columnas no se notan. Mira a su alrededor. ¿Ve alguna columna usted aquí? Yo no la veo. Están tapadas, están ocultas. No se notan. Pero si fallan, todo se derrumba. Así son los líderes. No están para brillar, sino para sostener con su vida la verdad, para pagar el costo de sostener la iglesia, de guiar la iglesia, de animar a la iglesia, de llevar a la iglesia a crecer hasta alcanzar la meta de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Preguntas para reflexionar. ¿Valoramos más el carisma o el carácter? ¿Por qué falló Israel cuando eligió rey? Porque simplemente, en primer lugar, díjole Dios a Samuel: no te han desechado a ti, sino a mí. Y entonces después me dieron la pata al escoger al bonito, al grande, al famoso, al bárbaro de la clase. No pusieron los ojos en alguien que tuviera carácter, sino en uno que era buen tipo. Hay una famosa ilustración o historia que alguien escribió hablando de que la iglesia de hoy en día normalmente en su estado natural escogería como pastor a Judas. ¿No la han leído nunca? Enseguida están viendo defectos en todos los demás que cita la Biblia. El que le cuadre es Judas, porque es el tipo del dinero, el tipo del billete, de las relaciones. ¿Entiendes? Qué triste que la iglesia escoja a Judas en vez de aquí, en vez de a Cristo. ¿Estás orando por tus pastores y líderes? Es tu tarea. Pablo dice: orad por mí. Dice Hebreo: orad por vuestros pastores. Santiago lo dice Pedro: oremos por los pastores. ¿Los estás apoyando en su fidelidad o le estás chicharroneando porque son famosos? No sé si me entienden lo que es chicharronear, porque en Cuba yo sé que eso entiende perfectamente bien, pero en otro país chicharronear es guataquear. Estamos perdidos igual, busquemos un texto para Colombia. Alarle leva, adularlo, ¿ok? Eso es adularlo. Si eres un líder, ¿estás reflejando a Cristo o a ti mismo? Estás aprovechando tu oportunidad, tu momento de fama, tu momento de gloria para exhibir tus plumas y que te escojan. Amados hermanos, una iglesia que quiere mostrar a Cristo al mundo tiene líderes irreprensibles que reflejan el carácter de ¿quién? De Cristo. Él es el modelo, Él es el patrón a quien hay que seguir. Y en tercer lugar, la iglesia muestra a Cristo viviendo como una comunidad transformada. 1 Timoteo capítulo 5 y 6, que dice, para ir así por arribita, dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes, a las ancianas, a las jovencitas, a hermanas, viudas, y por ahí para allá habla incluso de los ricos, de los esclavos, en fin. Y abarca todo lo que tiene que ver con la grey de Dios, con la comunidad del pueblo de Dios. Así que desde el trato a los ancianos, a las viudas, hasta las relaciones laborales y el uso del dinero, Pablo nos muestra cómo se vive el Evangelio. Dice el versículo 6 del capítulo 6, dice que gran ganancia es la piedad, acompañada ¿de qué? De contentamiento. ¿Qué cosa es el contentamiento? Satisfacción. Estar bien. Sea con mucho o sea con poco. ¿Quién tuvo contentamiento? Estaba preso en la cárcel, en Roma, padeciendo, sufriendo por el Evangelio, y le escribe a los filipenses: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece.
Estoy entrenado para todo, para tener hambre o para padecer necesidad, para tener riqueza o abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese es el contexto del todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que yo pueda hacer lo que me dé la gana. Es que estoy preparado para sufrir todas circunstancias y aún así permanecer como contento, satisfecho, feliz. Yo sé que en esta situación donde Dios me ha puesto, yo tengo que exaltar y glorificar el nombre de Dios. ¿De qué habla el salmo más conocido, el más famoso, el que usted se sabe de memoria? ¿De qué habla? De contentamiento. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, y por ahí para allá sigue hasta el final. Y no sabemos de memoria y a veces no sabemos de qué está hablando. Habla del contentamiento, de que yo estoy bien ¿con quién? Con Dios. De que soy feliz, de que tengo un pastor que me pastorea y que me cuida y que me da agua y que me unge la cabeza, y que yo sé que al final de mi camino, ¿qué va a pasar? Él me guiará, Él estará conmigo siempre, porque el Señor es mi pastor, porque Él me guarda, me guía, y porque nada me faltará. Y a veces no sabemos de qué habla. Simplemente está hablando de que lo más importante tú lo vas a tener. La provisión, el pan para cada día, Dios te lo va a dar, es su promesa. ¿Ok? Así que no te afanes por nada estés afanoso. Cuando mucho y más, lo que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Orar y pedirle a Dios sabiduría para vivir el tiempo presente y poner los ojos, la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y buscar el reino de Dios y su justicia más que cualquier otra cosa. Pablo instruye a la iglesia a vivir el evangelio en comunidad, porque es lo que es la iglesia, una comunidad. Nadie puede ser cristiano independiente. Nadie puede vivir el evangelio sin la iglesia. El Señor vino a establecer su iglesia, Él la fundó, Él la compró al precio de su sangre. Si tú odias la iglesia, si tú rechazas la iglesia, si tú te apartas de la iglesia, por más justificada que sea tu razón, tú estás despreciando el cuerpo de Jesucristo. La razón de que un pastor falle no puede ser una justificación para que te partes, para que te vayas, para que traiciones a aquel que pagó en la cruz al precio de su sangre tu salvación, el incorporarte a su iglesia gloriosa, la cual Él vendrá un día a buscar, que no tiene mancha ni arruga ni cosas semejantes, porque Él la limpió con su sangre. Hoy está tal hermano en la iglesia, pero mañana metió la pata. O mañana se fue y tú no estás aquí por él. Tú estás aquí porque Cristo te puso en su iglesia. Y te dio dones y te dio talentos que son útiles para servir en su obra dentro de la iglesia y fuera de ella también, en cualquier lugar donde tú tengas que ir. Por favor, seamos maduros, seamos sabios, crezcamos. Usted es parte de la iglesia. Y no se puede ir por nada ni por nadie. Mis ovejas una vez más oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y nadie la podrá arrebatar de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos. ¿Ok? Tú estás segura o seguro en las manos de Dios, no en las manos de un pastor. Es en las manos de Dios. Yo soy un simple instrumento para alimentarte, para guiarte. Pero quien te sostiene, quien te cuida verdaderamente y quien te fortalece diariamente es el Señor, es su palabra. Lo más que tengo que hacer yo como pastor o quien se pare aquí es darte el mensaje que te llene, que te satisfaga, que te eleve, que te predique, que te hable a ti, que te inspire la santidad, al temor de Dios, a la búsqueda de Dios, a apartarte del mundo, del pecado, de la maldad, a humillarte delante del Señor para servirle a Él, para honrarle y glorificarle. Esa es la tarea del líder. Es lo que tiene que hacer la iglesia, buscar hombres de esa manera que alimenten al pueblo de Dios. Pablo instruye a vivir el evangelio en comunidad, con respeto, pureza, generosidad y honra. El mundo conocerá a Cristo por cómo nos tratamos unos a otros. Ahí está la oración sacerdotal. Como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos sean uno en tu nombre. Para que el mundo sepa, para que el mundo conozca, para que el mundo crea. Al final,
Dice la carta que Pablo llama a Timoteo a guardar el evangelio que le fue encomendado. Dice el 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. ¿Qué se le encomendó a Timoteo? ¿Para qué lo mandaron a Éfeso? ¿Para qué lo pusieron allí? ¿Para qué le revelaron o le dieron a conocer el misterio de la piedad? Muy simple, se le encomendó el evangelio. No se le encomendó más nada, el evangelio, el misterio de la piedad, Cristo mismo. La iglesia es como una familia o un cuerpo. Si una parte se enferma, todos los demás se duelen. Si se inflama por orgullo o codicia, todo el cuerpo sufre. Reflexionemos. ¿Tus relaciones reflejan el evangelio? ¿Amas a tu hermano? ¿Lo perdonas? ¿Lo ayudas? ¿Lo cuidas? ¿Te sacrificas por él? Y tu generosidad para con tu hermano, para con tu iglesia, para con un mundo que sufre, ¿lo refleja? ¿Eres de los que da sin temor, sin miedo? ¿Eres de los que te ofreces, haya o no haya, para la obra del Señor? ¿Se nota el evangelio en tu manera de hablar, de servir o de gastar, de invertir tu tiempo, tus recursos, tu dinero? ¿Cómo tratamos a los necesitados, a los ancianos, a los líderes? ¿Cómo los tratas? Amados hermanos, el evangelio no es solo verdad proclamada, es vida encarnada. Cristo se encarnó y vino a este mundo. Que Cristo te encarne a ti. Que tú seas encarnado por Cristo. Cuando Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es vivir el evangelio. Mostramos a Cristo al mundo en una comunidad donde el evangelio se vive y no solo se escucha. Vivimos en un tiempo donde muchas iglesias se preguntan, ¿qué significa ser fiel? Es más, no sabemos lo que es ser fiel. Por nuestra cultura y nuestro contexto no sabemos lo que es la fidelidad. Lo que más abunda es el adulterio. Lo que más abunda es la traición. Lo que más abunda es la deslealtad. Aunque no la cometas, es posible que aquí en la cabeza se manifieste. ¿Qué es una iglesia sana? ¿Cómo debemos vivir como pueblo de Dios en medio de un mundo caótico? La respuesta de Dios no es una nueva estrategia, no es un nuevo método, no es una estructura novedosa, es una persona. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Y esta carta que Pablo escribe a Timoteo, su discípulo amado, nos enseña cómo la iglesia debe mostrar a Cristo al mundo. Todo gira en torno a su declaración de propósito. Grande es el misterio de la piedad. Y ahora sí lo leo. Dice aquí el 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Aquí hay un llamado a una iglesia a centrarse y mostrar a Cristo, quien fue manifestado en carne porque se hizo hombre, se encarnó, vino a ser como uno de nosotros. Fue justificado en el Espíritu porque simplemente su obra fue tan extraordinaria, tan trascendental, tan importante, cumplió a tal grado de perfección la obra que le fue encomendada cuando murió en la
cruz cargando el peso de nuestra culpa, nuestros pecados, cuando derramó su sangre para expiar nuestra maldad, nuestra iniquidad. Fue tan valiosa esa obra, ese sacrificio, esa muerte, donde se sometió a la humillación más grande, tomando el peso de nuestras culpas, nuestros pecados y muriendo como un vil pecador. Murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. ¿Por qué resucitó? Simplemente porque había agradado a Dios, por eso fue justificado en el Espíritu, fue respaldada su obra, fue sellada su obra tan perfecta con su gloriosa resurrección. Nosotros no tenemos un Dios muerto, tampoco tenemos un Dios perdido. No tenemos tampoco un sepulcro en algún lugar donde hay unos huesos secos. No, ni es Mahoma, ni es Buda, ni es Confucio, ni es Fidel, ni es el otro, ni el Che. Y no sé los de aquí cómo se podrán llamar, pero creo que aquí no haya tanta bobería con eso. No, nuestro Dios está vivo. Nuestro Señor se levantó de la tumba, de la muerte y ascendió a los cielos gloriosamente. Así que fue visto por los ángeles, reconocida su autoridad celestial. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Fue proclamado entre las naciones, ir al mundo y predicar el Evangelio. Eso es hablar de mí, de lo que yo hice, de lo que logré en la cruz de Calvario y lo que se manifestó en mi gloriosa resurrección. Esa es la misión proclamada entre las naciones. Fue creído en el mundo. Es la obediencia a la fe en las naciones. No todos van a creer. No todos van a proceder al arrepentimiento, pero Dios sabe quiénes son los que van a creer. Y tu tarea es predicar. Tú no sabes quiénes son, pero tú tienes que ir a predicarle a todos, porque Dios no hace acepción de personas. Nadie está excluido de la predicación del Evangelio. Hay que ir a las puertas, hay que ir a los lugares, hay que ir a los hospitales, hay que ir a las calles, a los barrios, a los mercados, a donde quiera, y hay que ir a la iglesia a predicar, ¿qué cosa? El Evangelio, porque hace muchos años que en los púlpitos, desgraciadamente, no se predica el Evangelio. Y fue, dice, al terminar, recibido en gloria arriba, porque fue exaltado una vez más, y se le dio toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento. Y a Él es al que le gritan en Apocalipsis, Santo, Santo, Santo. Ok, si ya eres creyente, entonces, ¿eres parte de una iglesia que proclama, representa y vive a Cristo? Es una pregunta. ¿Eres parte de una iglesia que proclama, representa y vive a Cristo? No hay tantas. No te pierdas, no te entretengas con las luces y con el humo. Para eso, mejor vete a un cabaret, vete a una discoteca, ahí también hay luces, humo y la vas a pasar mejor. Y no le estoy haciendo propaganda aquí, nadie me pagó para que le haga propaganda a ningún lugar de eso diabólico. Pero si la iglesia no predica el Evangelio, está a la misma altura que los demás. Y discúlpame si ofendo a alguien con esto, pero la verdad no lleva disculpa. Ok, la iglesia existe para predicar a Cristo. Y contribuyes, si eres creyente, a la reforma de la iglesia o a su estancamiento. ¿Qué estás procurando? ¿Qué estás buscando? ¿Que la iglesia se parezca más a Cristo o que se quede ahí paralizada en el tiempo? Si aún no eres cristiano, debes saber que Cristo fue manifestado en carne, murió en la cruz, y ya estoy terminando, para solucionar el problema del pecado que nos separa al hombre de Dios, y después de resucitar fue recibido arriba en gloria. Este es el Cristo que la iglesia debe proclamar, y por eso hoy te pedimos, si no eres aún cristiano, que te arrepientas de tus pecados y creas en Cristo para ser salvo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy el Señor está llamando a tu corazón y está hablándote para que hoy procedas al arrepentimiento y a la fe, porque no hay otro camino, no hay otra manera de salvarse que humillándote delante del reconocimiento de tus pecados y recibiendo a Cristo como tu Señor y Salvador. Hazlo tu Señor y ven a ser parte de su pueblo. La puerta está abierta, la invitación está extendida. Únete a la iglesia del Señor. Amados hermanos,
para mostrar a Cristo al mundo es que la iglesia existe. Señor, gracias, porque tu palabra es perfecta, es maravillosa. Gracias por esta carta que inspiraste en la vida del apóstol Pablo para Timoteo y para la iglesia de Éfeso, donde él tuvo la tarea gloriosa de reordenar las cosas, de poner las cosas en su lugar y de poner en el centro el glorioso evangelio de Jesucristo. Ayúdanos a aprender de ella en los domingos sucesivos, que tú nos guíes a predicar la verdad y solamente la verdad, a edificar, a consolar, a exhortar a tu pueblo para que no se pierda, Señor, para que siga exaltando y proclamando el nombre que es sobre todo nombre, el misterio de la piedad que ya fue manifestado y revelado, viniendo a este mundo, muriendo, resucitando, y que ha recibido, Señor, de muchos fe, porque han creído en Él y otros lo han rechazado. Pero nosotros estamos aquí hoy, Señor, comprometidos contigo a cumplir tu voluntad hasta el final de los días. Somos tu iglesia, ayúdanos a ponerte en el centro y a vivir para darte gloria y honra a ti en todo. Ayúdanos a ordenar tu casa. En el nombre de Jesús te lo pedimos humildemente. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.